que abra el programa que tenéis en la mano, hemos hecho un esfuerzo en que tuviéramos, nos parece muy importante la presencia de los autores, ¿no? Los autores son los que dan un prestigio al salón a nivel nacional y a nivel internacional. En este sentido nos enorgullece decir que el año pasado que contamos con la presencia de Miguel Ángel Prado, y aprovecho para comentarlo, pues meses después fue galardonado con el Premio Nacional de Cómic, lo cual pues de verdad que es todo un orgullo para la dirección del salón que estuviera presente Miguel Ángel Prado con nosotros y que poco tiempo después fuera galardonado con el máximo reconocimiento a nivel nacional en el ámbito del cómic. Deciros que hay varios centros que se dedican al estudio del cómic y a su promoción, pero solo hay uno que tiene una titulación universitaria, que está radicado en Cataluña, que es la Escuela Joso, que teníamos muchísimo interés desde hace varios años a que estuviera presente en el salón. Por motivos familiares, por motivos de trabajo, no hayan podido estar presentes con nosotros hasta esta edición, pero tenemos la suerte de contar en este año con su director y con uno de sus profesores eméritos, que llevan más de 15 años en esta escuela. Estamos hablando de Josep María Pols, un guionista, yo creo, conocido por todos los amantes del cómic, y por Jordi Sempere, que además han trabajado codo a codo. De hecho, había Pols y Sempere firmaban muchas veces conjuntamente muchos de sus trabajos, y ellos impartirán el día 7 dentro de las actividades previas también, el viernes día 7 de marzo, es decir, el día anterior a la inauguración del salón, impartirá en concreto Jordi Sempere una masterclass teórico-práctica para los alumnos que quieran acudir de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El horario, si no me equivoco, Matías, o quien quiera acudir, el horario es a las 12, ¿verdad? Sí, a las 12 horas. Y asimismo, en el salón, conjuntamente, el día 7 por la tarde, impartirán, como podéis ver ahí en el programa, impartirán una masterclass para todos aquellos que quieran acudir. Yo creo que es una cita ineludible para todos. Junto a ellos, pues Jaime Martín, toda una referencia también en el ámbito del cómic, que nos van a acompañar, y ellos estarán a disposición de todos los visitantes que quieran comprar sus ejemplares o que lleven sus ejemplares de sus obras para que les autografíen estas obras. Junto a todos ellos tenemos a los representantes de Castilla y León, que no son pocos y que nos vienen acompañando desde hace muchos años, ¿no? Entre ellos, don Jesús Redondo, que es el único autor al que el Salón del Cómic ha galardonado con un premio, concretamente en la 5ª edición, y que nos apoyó, siempre lo diré públicamente, desde la primera edición, sin saber un poco hacia dónde derivaría y qué crecimiento iba a tener este salón, y al que desde la dirección del salón y desde ASOFEC estaremos siempre agradecidos. Es un privilegio contar con él.